Bueno, bienvenidos a todos y todas al podcast de inversión inmobiliaria. Hoy tengo aquí a un amigo y además mi asesor fiscal, en el que vamos a estar hablando sobre las típicas cuestiones que tenemos todos en el ámbito de los alquileres, tanto tradicional, habitaciones y bueno, todo lo que tiene que ver con este tema. Bueno, bienvenido Jaime, preséntate. ¿Quién es Jaime y a qué se dedica? Bueno, pues yo soy Jaime Arán, tengo una asesoría fiscal, contable y laboral, Arra Asesores. Desde hace 4 años que venimos prestando servicios por todo el territorio nacional a distintos clientes. Estamos especializados, es verdad, en todo el tema del comercio electrónico, pero es verdad que también tenemos mucha especialización en el tema de real estate, que cada vez hay más demanda, y otro tipo de sectores tradicionales que al final, bueno, pues como asesoría y gestoría, pues llevamos distintos tipos de clientes, pues de todo tipo de sectores. ¿Qué edad tienes? Bueno, vale, tengo 25 años, es verdad, puede parecer joven, ¿no? Al final todo el mundo nos lo dice, los clientes incluso nos pasa que al final cuando tú contactas con un cliente, ¿no? Imagínate típico cliente 40, 50 años y claro, va un chaval de 25 años detrás y dice, ¿cómo le voy a dejar mi negocio a este tío, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios solemos defendernos bastante bien en Sí, las sí, sí. preguntas del tema fiscal y del tema contable y suelen al final acabar confiando en nosotros y bueno, a pesar de mi edad, pues tengo bastante experiencia, empecé a trabajar ya hace más de 7 años en el sector de asesoría fiscal y contable. Mi hermano, que también trabaja conmigo, tiene más de 10 años en experiencia de este tipo de sector. Entonces, bueno, ahí vamos creciendo. Muy bien. ¿Por qué elegisteis ser asesores fiscales? Bueno, pues al final yo creo que se juntan un poco dos cosas. Y es que yo desde muy pequeño he sido emprendedor y encima lo he tenido en casa, ¿no? Es decir, al final mi abuelo era emprendedor, mi padre era emprendedor, entonces yo sabía que quería emprender. ¿Cuál es el problema? Que es que encima me gustaba mucho también todo el tema de las empresas, cómo funcionaban, cómo dirigirlas, cómo gestionarlas, ¿no? Entonces yo desde muy pequeño ya sabía que quería dedicarme al tema del asesoramiento a empresas, ¿no? Y ligado también al emprendimiento. Entonces al final, pues por cosas de la vida, la única opción que yo tenía para poder ayudar a otras empresas a crecer y encima participar en el emprendimiento era montarme mi propia asesoría, ¿no? Entonces yo empecé trabajando en gestoría, que digamos es presentación de impuestos, mecanización de datos, ¿no? Contabilizar facturas. Pasé al servicio de asesoría también, donde pues, obviamente participas también en el hacer un informe, el ayudar al cliente que tiene un problema, etcétera, etcétera. Sobre todo, decirle, oye, tu empresa va mal aquí, échale un vistazo a esto, a lo mejor podemos recortar de aquí gastos, puedes intentar mejorar el beneficio con esto, pero un poco a modo de asesoramiento y ya está. Y también toqué la consultoría, ¿no? Es decir, ya oye, veo que tienes un problema, entro en tu empresa y lo soluciono, ¿no? Y al final, pues lo que más me gustó fue el tema de la asesoría y hasta el día de hoy. Tengo que decir que se te da bastante bien. Tanto yo como todo el resto de mi familia, lo hacemos contigo y estamos encantados. Así que bueno, Muchas gracias en ese aspecto. te voy a hacer unas cuantas preguntas, ¿vale? 5 preguntas de cada tipo. Vamos a empezar por el alquiler tradicional, luego el alquiler turístico, pasaremos por el alquiler de habitaciones y por último el alquiler con opción a compra siendo particular y autónomo, VS empresa, VS particular, que es lo típico, ¿vale? Venga, Entonces, si quieres empezamos por el alquiler tradicional, que es lo más básico. vale, Así vamos calentando un poquito. Bueno, lo primero de todo, imaginemos que compramos una vivienda en 100.000 euros con un alquiler de 600 en este caso, ¿vale? 600 vale. euros al mes. En este caso, ¿vale? Lo digo para, si sale algún tipo de dato o quieres poner algún ejemplo, si quieres que sea siempre con el de 100.000 euros y 600 euros de alquiler, para que la gente Hombre, vea yo creo esto. que es más sencillo, ¿no? Si siempre usamos el mismo ejemplo, ver las diferencias, Sí, que hablar de ejemplos diferentes, o sea que podemos usar el sí, mismo. al final es un caso que es un 7,2% de rentabilidad bruta, que mucha gente lo obtiene y creo que es Perfecto. bastante lógico para este tipo de ejemplo. Entonces, lo primero de todo, ¿qué gastos podemos desgravarnos si alquilamos como particular? Vale, a ver, esto es la típica pregunta siempre que al final estás pensando en adquirir una vivienda, sobre todo si lo estás pensando en hacer como inversión para destinar al alquiler tradicional. Al final, como en cualquier actividad que tú realices, ¿vale? Ya sea como autónomo o como empresa, o en este caso, incluso actuando como particular, aquellos gastos que vamos a poder deducir son aquellos que estén afectos a la explotación, ¿no? Es decir, a la explotación de ese inmueble. Es decir, obviamente vamos a poder pasar el IBI, obviamente vamos a poder pasar las tasas de basuras, obviamente vamos a poder pasar la comunidad de propietarios, todos los gastos de suministros si estamos nosotros como titulares, ¿vale? Y los pagamos nosotros. Si esos suministros se deriva la responsabilidad del inquilino a pagarlos, obviamente no los podremos pasar, ¿vale? Y luego, por el otro lado, obviamente tendremos que incluir la renta del alquiler, ¿vale? Reparaciones, conservaciones, mantenimiento, también lo vamos a poder pasar, ¿vale? Es decir, al final, todo aquello, como te digo, que esté afecto al propio alquiler y el cómo funcione esa vivienda a lo largo del tiempo. Perfecto. En cuanto a la amortización de la vivienda, ¿vale? Normalmente la gente lo suele hacer a 33 años.
¿Esto por qué? Y si se puede hacer a distintos tiempos, en vez de 3 años. Vale, a ver, al final aquí lo que nosotros usamos o lo que se aplica, digamos, son unas tablas de referencia de Hacienda para todo tipo de amortización de cualquier tipo de inmovilizado, ¿no? Entendiendo pues como inmovilizado cualquier activo que vaya a estar en la empresa o en el caso del autónomo o en este caso como persona física, pues más de un ejercicio fiscal, más de un año con nosotros, ¿no? Entonces, en este caso de los inmuebles, en el caso de las tablas de Hacienda tenemos, pues, digamos, dos casos, que uno es si hacemos una amortización lineal, ¿no? Es decir, oye, todos los años este bien se va a ir depreciando de una forma lineal, constante y por el mismo importe todos los años, o literalmente otra opción que es a un número de años concreto, usando distintos métodos de amortización, ¿no? Entonces, en el caso de los inmuebles, en este caso estaríamos hablando de un 3%, que es el máximo de amortización posible, y un plazo máximo de hasta 68 años, ¿vale? Es cierto que si actuamos como empresa, para este tipo de activos a veces se puede hacer lo que se llama amortización acelerada, ¿vale? Pero bueno, para esto hay que cumplir una serie de requisitos y hay que revisarlo en cada caso. Perfecto, ya sabes que esto, si alguien quiere saber más, te puede preguntar Por sobre cualquier supuesto. tipo de duda. Dejamos un poquito ahí de dudas, por si acaso a alguien le interesa. Arra asesores y para adelante. Vale, entonces, estabas comentando el tema de las obras. ¿A cuántos años es la amortización de las obras y qué cosas tenemos que diferenciar dentro de estas obras? Vale, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos una obra o una reparación en un inmueble es si la propiedad es nuestra. Es decir, por ejemplo, si es un inmueble que yo he adquirido para alquilarlo, ¿vale? En este caso yo voy a poder amortizar las obras hasta un plazo de 10, 20 años, en este caso son 20 años, ¿vale? Lo máximo que lo vamos a poder amortizar, o incluso de forma lineal, según el tipo de obra que sea, al mismo plazo de amortización que hagamos del inmueble, ¿vale? Cuando hacemos una obra o reforma, tenemos que diferenciar entre aquellas reformas que son de conservación, ¿vale? O simplemente por una cuestión de necesidad de renovación del inmueble y aquellas que se consideren mejoras del inmueble, ¿vale? Por ejemplo, pongamos el caso, aquí las principales diferencias que tenemos, si una casa o una inmueble tenía ascensor, ¿vale? Y yo cambio el ascensor por otro modelo similar, estaría hablando de conservación, ¿vale? Estoy, digamos, arreglando o reparando algo que ya disponía el inmueble de ello, ¿vale? Pero si por el contrario esa casa no tenía ascensor y yo decido instalárselo, estaría hablando de una mejora, ¿no? Esa casa es mejor. Del mismo modo sucede pues con el suelo, ¿no? Si instalamos un suelo de mayor calidad, podríamos llegar a considerar que estamos hablando de mejora, pero si instalamos un suelo similar al que había, en todo caso será conservación, ¿vale? Y así con el resto de instalaciones, ¿vale? Vale, muy interesante. O sea que siempre que se vaya a hacer una reparación, será reparación y se podrá poner como gasto, y Eso es, siempre que sea una mejora, se podrá amortizar a X años. totalmente. Perfecto. Hay una pregunta que también siempre se hace, que es ¿con cuántas viviendas debo empezar a hacerlo como empresa y por qué? Vale, a ver, aquí uno de los puntos clave para operar, digamos, como persona física es el hecho de que a día de hoy existe la deducción, ¿vale? Del 50% en la mayoría de casos, pero que puede ascender hasta el 90% para aquellas viviendas que estén destinadas al alquiler, ¿vale? ¿Cuál es el punto? Que con la entrada de la nueva ley de vivienda, ¿vale? Cuando tú pasas a considerarte gran tenedor, ¿vale? En ese momento tú dejas de poder aplicar esta deducción, ¿vale? Entonces, lo que en España se considera un gran tenedor, ¿vale? Es aquel que posee 10 viviendas o más, o 5 que estén en zonas tensionadas, ¿vale? Zonas con un alquiler muy caro y que están reguladas y establecidas, ¿vale? En estas zonas, aparte de la limitación de no poder aplicarte la deducción, bueno, pues hay otros requisitos que, digamos, enturbian un poco más esto de tener viviendas alquiladas, ¿no? Pero a fin de cuentas, digamos que para mí el punto clave es este, ¿no? En el momento en el que yo ya no puedo aplicarme esta deducción y quitarme el 50% de esos ingresos, de esa base imponible, quitarme ese 50% para pagar menos en la declaración de la renta, lo más probable, obviamente siempre hay que ver cada caso, pero lo más probable es que empiece a merecerme la pena hacerlo como sociedad, porque al final, como sabemos, en renta puedes llegar a pagar hasta un 45 o un 47%, ¿vale? Y sin embargo, en sociedades estoy hablando de un 15% si es una de nueva creación o un 25% en el resto de los casos, ¿no? Entonces, en el momento que ya no podemos aplicarnos esa deducción, es muy probable que sea el paso de decir, oye, me voy a constituir sociedad porque al final voy a pagar menos todos los años, ¿no? Muy interesante. Entiendo que cada caso será un mundo y habrá que estudiarlo dependiendo de dentro de esas viviendas, dónde están situadas y en Eso es. qué comunidad. Si te parece, pasamos ya al alquiler turístico. Venga, Hay que tener en cuenta que es siendo particular, ¿vale? Vamos a siendo empezar particular. siendo particular. Perfecto. Lo primero de todo, si quiero alquilar mi vivienda, tengo que declarar el IVA. Vale, a ver, si yo estoy actuando como particular, ¿vale? Y estoy alquilándole a otro particular, no, ¿vale? Es decir, en este caso yo no tengo que aplicar el IVA, no tengo que aplicar ningún tipo de IVA, porque está siendo destinado como vivienda y yo como actúo como particular,
no actúo como recaudador del IVA y por lo tanto no tengo que recaudárselo e ingresárselo. Además de que este tipo de actividades, como es el arrendamiento de viviendas, está exento del mismo, ¿vale? Si alquilo a empresa, ¿vale? Si yo como particular estoy alquilando a empresa, en este caso sí que voy a tener la obligación de aplicarle ese IVA, el IVA en ese alquiler y ingresárselo a Hacienda trimestralmente, ¿vale? Tendré que darme de alta e ingresar ese IVA. O sea, que te tendrás que darte de alta como autónomo en caso de que... Tendrás que darte de alta como autónomo, darte de alta en Hacienda también, hacer la declaración censal y ingresar ese IVA correspondiente a esos alquileres. Vale, luego veremos en qué momento hay que darse de alta como Sí. autónomo y cuál es el punto en el que tienes que empezar a hacer eso. Vale, ahora, siendo particular, pero quiero dedicarme a la gestión de vivienda de otras personas, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que declarar? ¿Hasta qué punto? ¿Me puedes contar un poco más sobre esa parte? A ver, volvemos a lo mismo. En el momento que hablamos de yo quiero gestionar para otras personas, lo que hay detrás es una actividad económica. Es decir, lo que hay detrás es yo estoy realizando una actividad, ¿vale? Como actividad que yo estoy realizando, yo me tengo que dar de alta de autónomos. ¿Qué pasa? Que el tema no es si me tengo que dar de alta de autónomos, sino cuándo me tengo que dar de alta de autónomos, ¿no? Entonces, en este aspecto, lo que digamos que la Seguridad Social considera para determinar qué es un autónomo y qué no, y cuándo me tengo que dar de alta, es que se esté realizando una actividad de forma habitual, recurrente y constante en el tiempo, y que los ingresos superen el salario mínimo interprofesional. Esto con comillas, ¿por qué? Porque esto no lo dice la Seguridad Social, esto lo han dicho los tribunales, ¿vale? Es lo que ellos estiman, ¿vale? Entonces, yo lo que siempre digo en este aspecto es que en el momento en el que nosotros tenemos cierta recurrencia en el desarrollo de esta actividad, en la gestión de estos alquileres, ¿vale? Y sobre todo ya vemos que estamos empezando a superar unos ingresos consistentes, ese momento es el momento en el que pasaríamos a darnos de alta como autónomo. Entonces, podemos probar unos meses, ver si nos va bien, ver si, oye, que esto de gestionar propiedades me está yendo bien, me está gustando, lo hago bien. Vale, en ese momento me doy de alta y tendremos que liquidar las correspondientes declaraciones trimestrales, ¿vale? Vale, es que muchas veces, como tú sabes, se da el caso de que una persona quiere gestionar el alquiler, pues, de su tío, de algún familiar, y dice, me tengo que dar de alta como autónomo, ya no me merece la pena. Entonces, en ese caso en el que tú, por ejemplo, estés trabajando por cuenta ajena y tú quieras empezar a probar, ¿qué recomiendas? ¿Pasarnos directamente a empresa o pasarnos a autónomo? ¿En qué momento? Si tienes algún A tipo de... ver, uno de los principales atractivos del ser una sociedad y que muchas veces compensa el a lo mejor pagar más en según qué casos, ¿vale? Es el tema de limitar la responsabilidad hacia terceros, ¿vale? Es decir, si yo al final tengo una empresa y no puedo hacer frente a mis deudas, una sociedad limitada, como su propio nombre indica, lo que hace es limitarnos respecto a las deudas que pueda contraer la sociedad, ¿no? Salvo en ciertos casos concretos que puede imputarse a los administradores, ¿no? Pero lo que hace es limitarnos estas responsabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas veces que merece la pena decir, oye, limito el riesgo, sé que si esta actividad sale mal no van a ir contra mi patrimonio, lo hago empresa. Ahora bien, desde un punto de vista, como tú me dices, de gestiono el alquiler de mi tío, gestiono el alquiler de mi primo o de mi abuela, normalmente estamos hablando de que son cantidades pequeñas las que tú vas a sacarte por eso, entonces en la mayoría de los casos te va a merecer mucho más la pena siempre hacerlo como autónomo, ¿vale? En cuanto a hacerlo como persona física normal sin darte de alta, a ver, esto es lo de siempre. Si los importes son pequeños, y sobre todo si son en efectivo o no, pues obviamente en estos casos es muy difícil por parte de la agencia tributaria poder hacer el seguimiento de estos casos y por parte de la Seguridad Social también, ¿vale? Pero yo siempre recomiendo que en el momento que una actividad se convierta habitual en el tiempo y hay una cierta recurrencia y los ingresos empiezan a superar el salario mínimo interprofesional, darse de alta y pagar correspondientemente los impuestos. Sí, sobre todo porque al final, como tú vas dando la sensación de que ya tienes una seriedad, creo que es más importante y también interesante, pues poder ser una empresa y de cara a un futuro poder financiarte, pues también es interesante. Una pregunta que a mí también me sucede y estoy ahí pensándolo, es cuando yo gestiono un alquiler turístico, con el tema de los pagos de estos inquilinos que vienen y yo gestiono una vivienda de un tercero, yo quiero que el dinero pase por mí y después pasárselo al propietario. Pero lo que no quiero es que me facturen todo a mí, sino que sea una factura, digamos, entre la persona inquilina y el propietario, y ¿Vale? yo cobrarle luego al propietario la gestión del activo un porcentaje, es decir, un 15, un 17%, lo que yo quiera, sobre el total facturado. Pero es verdad que el trasiego de dinero
da la sensación como que estás cometiendo algún tipo de imprudencia. O sea, en este aspecto lo que estamos hablando es que los cobros llegan a ti, tú se los derivas al propietario quitándole tu parte de comisión, pero lo que tú no quieres es que estos cobros que te están llegando estén a tu nombre, ¿no? Es decir, que vaya todo directamente a nombre del propietario y tú simplemente actúes como un gestor, ¿no? En este aspecto, a ver, te cuento, esto es bastante habitual, sobre todo al final es un contrato de gestión, ¿vale? De gestión de propiedades en el cual, oye, yo te voy a cobrar un fee, ¿vale? Es decir, un importe, ¿vale? Que nosotros pactemos por el hecho de gestionarte este alquiler. Todo va a tu nombre, ¿vale? Pero yo te cobro un porcentaje de gestión. Nosotros en ese contrato de gestión del inmueble, nosotros podemos diferenciar y determinar que nosotros nos vamos a encargar de la gestión de cobros y pagos. Es decir, que aunque todo vaya a nombre del propietario, ¿vale? Voy a ser yo el que voy a facilitar, me voy a encargar de pagar la comunidad, me voy a encargar de pagar los suministros, voy a recibir el alquiler y te voy a hacer una liquidación y te la voy a ingresar a final de mes quitando mi comisión. ¿Qué hay aquí? Lo que hay realmente es una factura tuya hacia él por este 17% que estábamos comentando de gestión, eso siempre lo va a haber, ¿vale? Por lo tanto, como factura que va a haber, hay una actividad económica y me tengo que dar de alta, muy importante, ¿vale? Pero lo que es cierto es que del resto de gastos, del resto de cobros y pagos, perdóname, al final son suyos, ¿vale? Y mientras que lo dejemos reflejado por contrato y sobre todo mientras preparemos mensualmente estas liquidaciones, estas hojas, en las cuales se vea de, oye, he cobrado 3.000 euros, he tenido 1.500 de gastos, más 500 de mis comisiones, te voy a ingresar la diferencia, ¿no? Y que tengamos esas transferencias que justifiquen esos pagos, no debería haber problema con que no vaya nuestro nombre y pase por O los sea que otros. aquí lo interesante es siempre tenerlo todo documentado por en caso de inspección, no tener miedo y tirar para adelante. Es lo más importante y al final tú piensas que cuando nosotros hacemos las cosas muchas veces pensamos que no va a pasar nada, que lo tenemos todo controlado, que está todo súper justificado y que nos acordamos de todo, ¿no? Y que si encima llega Hacienda, nosotros vamos a poder buscar la documentación que haga falta, ¿no? Efectivamente. Pero te sorprendería la cantidad de casos que me he encontrado yo que te llegan 3 años más tarde, no te acuerdas de lo que ha pasado, no tienes esa documentación, piensas que es casi imposible de conseguirla y al final acabas pagando las sanciones y la multa solo por el hecho del tiempo y el coste en recursos que te va a llevar encontrar y preparar toda esa documentación, ¿no? Entonces, yo creo que mejor es hacer las cosas bien desde el principio, tenerlo todo documentado, tenerlo todo guardado y archivado correctamente y esperar para lo que pueda pasar, que ojalá pues nunca pase nada. Pasamos al alquiler de habitaciones. ¿Vale? A ver qué tal se nos da esto. Esto yo es lo que más manejo, así que te voy a hacer unas preguntas un poquito ya más profundas, ¿vale? Vamos a ver hasta qué nivel llegamos. Venga. Dejaremos algo en el tintero para que después te pregunten, para que luego hagan dudas, porque cada caso luego ya es un mundo, pero bueno. En el caso de las habitaciones, ¿me puedo deducir del 50%? Vale, a ver, ¿cuál es? Aquí volvemos a lo mismo, hablando de la deducción del IRPF, ¿no? De la renta como particular, de esta deducción del 50%, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿vale? Y es el hecho de si esa vivienda está destinada, obviamente, como vivienda habitual de los inquilinos, ¿vale? Al final, si esto sucede, vamos a poder hacerlo, ¿vale? Es decir, al final, nadie cuando hablamos de esta deducción del 50%, nadie nos está hablando de si es un contrato por la LAO, de si es un contrato civil, de si el inquilino tiene otra segunda residencia. Es decir, aquí lo que importa es que sea su vivienda habitual, ¿vale? Y volvemos al mismo punto de antes. ¿Cuál es la forma de poder demostrarlo? Tenerlo documentado, ¿no? Es decir, si hay un volante de empadronamiento, si hay una constancia de que el inquilino lleve X tiempo con nosotros. Es decir, ¿cuándo no podemos aplicar este 50%? Cuando estamos hablando de alquileres turísticos o alquileres vacacionales, ¿vale? O por temporadas. Ahí no vamos a poder deducirnos de la actividad. Pero cuando realmente sea vivienda habitual, aunque el inmueble sea por habitaciones, vamos a poder aplicarla. Perfecto, entendido. Ahora la pregunta del millón. ¿Código civil o LAU? Vale. A ver, esto es lo de siempre, ¿no? Es decir, yo creo que ambos tipos de contrato pueden tener cosas buenas tanto para el propietario como para el inquilino, ¿no? Obviamente, con la LAO, el que más protegido está es el inquilino, ¿no? Al final, ¿qué es lo que nos da miedo de la LAO o lo que nos preocupa? La cantidad de derechos que se les dan, pero sobre todo el que alguien entre en tu casa 5 años y que no se pueda ir, ¿no? O 7 incluso si actúas como empresa. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que obviamente desde un punto de vista del propietario yo siempre te diré contrato civil, desde un punto de vista del inquilino yo siempre te diré LAU. Claro. Perfecto. Aquí, bueno, yo por lo menos soy inversor, así que me iré al contrato civil y lucharé por ello, por los derechos, aunque entiendo que cuando al final intentas hacer un intermedio, también eso cuando llega luego después a juicios, en caso de que tenga que llegar, también es muy defendible por su parte como que era casi LAU. Claro, sobre todo, ¿sabes cuál es el problema? Que si yo al final estoy haciendo un alquiler por habitaciones a nivel temporal, como te decía antes, o vacacional,
es mucho más justificable y mucho más fácil de justificar un contrato civil, ¿no? ¿Vale? Porque no hay, o sea, no es mi casa realmente. Oye, estoy aquí una temporada, estoy aquí un tiempo, ¿vale? Se puede considerar un contrato civil. ¿Cuál es el problema? Cuando realmente yo estoy metido en esa casa como vivienda habitual, porque realmente la ley de arrendamientos urbanos, o sea, literalmente arrendamientos de casas destinados a vivienda, ¿no? A uso de vivienda. Entonces, bueno, y otro tipo de activos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto en este caso? Que el inquilino siempre va a intentar demostrar que él realmente está sujeto a la lau y que obviamente puede ejercer sus derechos, ¿no? Entonces puede llegar a algún que otro problema. Yo efectivamente lo hago con el Código Civil, pero les pongo que pueden empadronarse, bueno, Que parezca que tienen beneficio. sí, declaración responsable de que es su vivienda habitual, un montón de cosas como para defenderme en un futuro de tener una posible Hombre, inspección. Y bueno, como tú me dijiste, pues al final intentamos trabajar en esta opción porque como propietario me beneficia. claro, al final es interesante, sobre todo volvemos al mismo punto de antes, al final siempre intentar pensar, yo lo digo siempre y a veces demasiado, ¿no? Pero siempre ponernos en el peor de los casos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Voy a intentar organizarlo desde el principio para tener respuesta a todo lo que me pueda pasar, ¿no? Que al final yo creo que es una de las cosas que siempre intentamos hacer aquí y es decir, oye, vamos a estar preparados y ser más proactivos que reactivos. Es decir, no esperar a que nos lleguen los requerimientos, esperar a encontrarnos en esa situación de tener que ir a juicio y no haber hecho nada bien, sino desde el principio pensar qué podemos hacer para estar cubiertos de cara a futuro, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta, y es este año que a mí no me ha quedado claro, es ¿qué opciones tenemos para deducirnos? Está la del 50, el 70 y el 90%. Vale. Estamos hablando de alquiler de habitaciones. Hay que especificar muchas cosas, ¿eh? Sí, a ver, en realidad esta deducción es para el alquiler, como te decía antes, de vivienda habitual, ¿vale? Da igual si es de habitaciones o si es un alquiler normal, siempre y cuando sea vivienda habitual, ¿vale? Y aquí, obviamente, habría que entrar a debatir, porque puede sucedernos en un piso que tengamos las habitaciones, alguna gente que sea temporal y otra gente que sea habitual. Entonces, esto yo ahí sí que recomiendo que, por favor, si están en esa situación, nos contacten para ver cómo podemos solucionarlo. Pero bueno, el caso aquí, en este caso, es sobre todo entender cuándo empieza a aplicar esto, ¿vale? Y esto empieza a aplicar desde el 1 de enero de 2024, ¿vale? Entonces, a partir del 1 de enero de 2024 tendremos que guiarnos de este 50, 70, 90. Todos los alquileres y arrendamientos que estén firmados anteriormente van a seguir pudiéndose beneficiar del 60, 90, el 60% que veníamos teniendo, ¿no? En cuanto a las diferencias de uno y otro, ¿vale? Al final, 50% es el que va a aplicar a la mayoría de las personas, ¿vale? Es el que todos vamos a poder deducir cuando tengamos un arrendamiento de vivienda habitual, ¿vale? El 70% está destinado a cuando haces un contrato de alquiler a gente joven, ¿vale? Nos permiten aplicar esa deducción del 70%, y el 90% cuando en ese nuevo contrato estemos reduciendo más de un 5% el importe respecto al contrato anterior, ¿vale? De esta forma, digamos que te premian y te dicen, oye, por reducir un 5% el contrato, te permito que te apliques el 90%. Y ojito, porque es muy interesante, porque yo digo, ¿vale? Dependerá siempre y habrá que estudiar cada caso. Obviamente, cuanto el alquiler sea más alto, que ese 5% es mayor, puede llegar a compensarnos menos. Pero en los casos donde tengamos un caso, por ejemplo, de una renta media de alquiler, renunciar a ese 5% de ingresos a cambio de pagar un 40% menos puede ser muy interesante. Has dicho en el 70% para gente joven. ¿Hasta qué edad se considera joven ya aquí en España? 35 años, Vale. ¿vale? 35 años. Vale. En caso de gestionar habitaciones para otros inversores, ¿qué recomiendas? ¿El rent to rent o el hecho de pagar un porcentaje por cada inquilino? El rent to rent es que tú pagas una renta fija al propietario. Un subarriendo. Un subarriendo, efectivamente. Vale, en este caso, a ver, ¿cuál es el punto? Cuando nosotros estimamos un porcentaje, obviamente desde un punto de vista financiero, la posibilidad de ganancia, digamos, puede ser mayor o menor en función digamos, del margen que nosotros tengamos en ese inmueble, ¿no? En el rent to rent, digamos que yo establezco un precio y ahora, ala, muévete tú. Si lo alquilas por lo mismo, por 100 euros más, eso es lo que ganas, ¿no? Entonces, es verdad que ir a porcentaje muchas veces puede llegar a ser beneficioso siempre y cuando tengamos cierto margen con ese activo, desde un punto de vista financiero, ¿vale? Desde un punto de vista fiscal, ¿vale? La realidad es que va a depender un poco de cada caso. ¿Por qué? Porque, sobre todo, para mí lo primero que deberíamos de tener en cuenta es si realmente podemos hacer ese rent to rent. Hay en comunidades autónomas y sobre todo en zonas tensionadas donde ya incluso se está empezando a prohibir el tema del subarriendo. Es decir, oye, en esta zona, en este municipio, no se permite realquilar una vivienda, ¿vale? No se permite, no se puede, precisamente para evitar, o eso nos están diciendo, ¿no? Que es para evitar toda esta inflación y esta subida de precios, si tú alquilas una vivienda no la puedes realquilar, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos esa opción,
a mí, como te digo, siempre me suele parecer más interesante el rent to rent, que al final tú sabes lo que le tienes que pagar y a partir de ahí todo lo que saques va a ser tuyo, ¿no? Vale, yo siempre opto por la otra, pero por el caso de decir, solo le tengo que facturar a él, le Claro. hago Una diferencia, un ¿no? IVA solo sobre la parte que yo le facturo y el Exacto. alquiler va sin... Claro, eso es. A ver, en el otro caso, en realidad, el punto es que depende de cómo nosotros lo Claro. estructuremos, ¿vale? Es decir, si yo hago un contrato contigo, ¿vale? Y luego hago otro con otra persona, podemos tener esa situación, ¿vale? Pero yo también puedo hacer, tú alquilas a esa persona directamente y yo, por conseguir de ese cliente, me llevo un X%. Y eso es un contrato que yo tengo contigo, Eso. él no tiene que saber nada, pero no tiene por qué ser a porcentaje, también puede ser a importe fijo. Es decir, oye, yo sé que se lo vas a alquilar a él a 1.500, tú y yo habíamos pactado 1.200, por traerte a este tío que le vas a sacar 300 euros más, de esos 300 me los llevo yo, ¿no? Y yo te hago un contrato por 300 euros fijos durante la vigencia del alquiler, ¿vale? Entonces ya no es tanto el porcentaje o importe fijo, sino como el cómo organizo esta operación de una forma fiscalmente inteligente para pagar menos impuestos. Vale, vamos a pasar ya bueno, a la penúltima parte, ¿vale? Venga, vale. Este es el que se va a poner de moda, yo creo que en 2024, Vale. que es el alquiler con opción a compra, ¿vale? Siendo particular, alquiler con opción a compra, que no es lo mismo que una compra aplazada ni Vale. alquiler con opción a compra, Perfecto. donde nosotros pagamos un alquiler y luego tenemos la opción a comprar. No la compro y al cabo de X años o al cabo de X acabamos pagando el resto. Entonces, en el alquiler con opción a compra, ¿qué ventajas fiscales ves respecto a la compra tradicional? A ver, como ventajas fiscales como tal, yo te diría que lo que hacemos es un poco diferir la compra del inmueble, ¿vale? Es decir, en este aspecto lo que tú estás haciendo es hacer como unos pagos a cuenta, ¿vale? Digamos que todos los meses, cuando tú vas pagando esa renta, aquí depende de lo que se pacte, como en la mayoría de los contratos, tú puedes pactar que del precio que vas a pagar del alquiler, el 100% se va a restar del precio de compra, el 90%, el 80%, el 70%, lo que tú consideres, ¿no? Entonces, toda esa parte que se va a ir restando, lo que va a ir haciendo es reduciéndonos la parte pendiente que nos quede por pagar, ¿vale? Entonces, en este punto, desde un punto de vista de la opción de compra, lo que tenemos que entender es que al final el precio que nosotros pactamos, cuando hacemos el contrato de alquiler, es sobre el precio que vamos a pagar impuestos, ¿vale? Entonces, ¿qué puede ser interesante? Y ya no tanto desde un punto de vista fiscal, sino desde un punto de vista financiero, anticiparnos al mercado. Es decir, si estamos viendo que va a haber subidas en el sector del alquiler o en este caso en la zona en concreto donde estamos de aquí a 5 años, yo puedo jugar con esto para pactar un precio inferior, porque a día de hoy vale menos, ¿no? Ya te estoy asegurando que te voy a pagar más de lo que te darían hoy, pero yo sé que va a ser menos de lo que sería dentro de 5 años, ¿no? Eso es una cuestión interesante. Ahora bien, desde un punto de vista fiscal, en este caso tenemos que entender que al final lo que nosotros estamos escriturando es el coste real sobre el que vamos a tener que pagar impuestos, restando todos los alquileres pagados. Yo veo una ventaja también y es que, bueno, tú imagínate que tienes la vivienda de 100.000 euros, que hemos puesto de ejemplo, ¿Vale? tú estás durante 5 años pagando 600 euros y de esos 600 euros, el 80% es amortización, o sea, va directamente al pago. Al cabo de esos 5 años, imagínate, ponemos el caso, son 25.000 euros lo que has pagado de la vivienda. Tú podrías escriturar por 75.000 y podrías decir, oye, pago el ITP sobre 75.000 en vez del ITP sobre 100.000. A ver, sí y no. Te quiero decir, ¿cuál es el punto? Nosotros realmente, cuando nosotros, que el documento que nosotros usamos, digamos, para en este caso, para hacer el contrato de alquiler, es un documento en el cual ya estamos estipulando un precio de compra. Entonces, el hecho de que yo te haya pagado durante este tiempo dinero a cuenta de esa compra, no hace o no cambia o no modifica el hecho de que el valor que yo voy a escriturar cuando te la compre es el inicial, el que pactamos. Lo que pasa es que si pactamos, pongamos el caso, los 100.000 euros que decíamos al principio, y yo ya te he pagado 20 en estos 2-3 primeros años, ¿vale? Realmente yo, cuando vaya a comprarla, el notario me va a hacer escriturar por 100, ¿vale? Incluso, aunque yo escriturara por 80, habría que fijarse en el valor de referencia, porque si el valor de referencia catastral está por encima de estos 80, voy a pagar por el valor de referencia catastral. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, con este sí y no? Que hay en algunos casos que sí que podemos hacerlo, sí que podemos restar este valor, ¿vale? Y jugar con ello, sobre todo si nos interesa, y sobre todo de acuerdo también con el propietario. Es decir, siempre hay cosas que se puedan hacer, ¿no? Pero no aplica a todos los casos. Entonces hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces también tenemos otros factores que entran en juego, como puede ser el valor de referencia catastral. Perfecto. Ahora vamos a imaginar que somos unos inversores que utilizamos esta forma. Venga. A nivel particular, hacemos el alquiler con opción a compra y durante este alquiler
estamos haciendo subarriendo, Vale. ¿vale? Pero en este alquiler, pues para adecuar la vivienda, hacemos una obra, porque decimos, bueno, vamos a alquilar por habitaciones, entonces tenemos que poner, pues, pladules, lo que sea, en distintas zonas, ¿vale? Esa obra me la puedo desgravar siendo particular. A ver, lo primero de todo, tengamos en cuenta que el contrato con opción a compra se llama contrato de alquiler con opción a compra. Entonces, mientras nosotros seamos particulares y estemos en la figura de contrato de alquiler, esos gastos que nosotros hagamos en la vivienda, sea para mejorarla, rehabilitarla o cualquier otra cosa, no nos los vamos a poder deducir, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros, y esto ya quizás es algo más fiscal, pero si nosotros pensamos en la declaración de la renta, es que cuando tú estás literalmente alquilando y obteniendo esos ingresos, literalmente no es tuya la vivienda, ¿vale? Son simplemente unos rendimientos de capital inmobiliario, ¿vale? Pero que no nos van a permitir pasar este tipo de cosas. Como particular, ¿vale? Habría otras opciones. Si lo hacemos como empresa, sí, porque estamos desarrollando una actividad económica y no es ya por el hecho de si me los puedo pasar o no al estar alquilado, sino por el hecho de que al final todo va a un pérdidas y ganancias donde se juntan todos los gastos, ¿vale? Perfecto. En caso de que no fuera alquiler con opción a compra y fuera una compra aplazada donde tú estos pagos ya se saben que son parte de la compra, sobre esta parte que voy pagando mes a mes, tendría que hacer ITP sobre esto y también me podría desgravar la reforma. Vale, a ver, en cuanto al tema de la reforma, sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque una compra aplazada es una compra, volvemos a lo mismo de antes, estamos hablando de un contrato de compra, entonces es fácilmente demostrable que yo esa reforma la estoy haciendo sobre un bien que es mío, ¿vale? No sobre un bien que es de otro. ¿Por qué en el otro caso no puedo tener la reforma como un mayor valor? Porque al final no es mía la casa, entonces todo el dinero que yo me gaste, digamos, es un gasto, es dinero que estoy perdiendo, ¿no? Entonces nunca voy a poder amortizar esa reforma. Ahora bien, si yo estoy comprando un inmueble, sí, es una revalorización del inmueble, ya veremos si es mejora o rehabilitación, ¿vale? Porque esto habrá que tenerlo en cuenta, que ahora lo comentamos porque antes lo hemos tocado muy por encima, pero es interesante también, pero sobre todo que sí que podremos hacerlo. En cuanto al tema del ITP, al igual que cuando compras una vivienda, ¿vale? Es decir, cuando tú compras una vivienda nueva, que es bastante habitual, por ejemplo, una casa que se está construyendo, una urbanización o un piso en una promoción nueva, es normal que te empiecen a vender en la fase de obras, ¿no? Te enseñan el piso piloto, te venden y te dicen, oye, pues mira, vas a pagar durante 2 años, todos los meses, X dinero, y luego al final, cuando escrituremos, pagas el resto, ¿no? Con cada X dinero que tú vas comprando, vas liquidando el IVA, ¿vale? Estaríamos en el mismo caso, ¿vale? Al final hay que tener en cuenta que el impuesto de transmisiones patrimoniales lo vamos a tener que pagar sobre cada cantidad que se vaya desembolsando, ¿vale? En este caso, en función del plan de pagos que estimemos y que programemos con el propietario, ¿vale? Vale. Te voy a hacer una pregunta, voy a cambiar las preguntas de autónomo VS Empresa. Vamos a cambiar, Que venga, las vamos. tenía planteadas porque las has ido Las he cubierto. Las has ido respondiendo, pero Vale. en cambio te voy a hacer unos cambios respecto a lo que tengo pensado. Entonces, el año pasado nosotros cuando hicimos la declaración, a mí me recomendaste una cosa que me parece bastante interesante y que mucha gente me pregunta y es, oye, cuando hago una compra a un particular, digamos a través de Wallapop o a través de cualquier otra plataforma, ¿cómo puedo meter ese gasto como gasto? ¿Qué procedimiento tengo que seguir? ¿Qué documentación? ¿Cómo recomiendas tú hacerlo? Vale, al final, ¿cuál es el problema del tema de las compras de segunda mano, ¿vale? Y es que no son demostrables, ¿no? Es decir, en la mayoría de los casos tú hablas con alguien por Wallapop, quedas con él, se lo compras, le pagas, a veces incluso le puedes llegar a pagar en efectivo, y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que Hacienda jamás se va a creer, ¿no? Que realmente nos hayamos gastado ese dinero y que ese dinero esté en ese sitio, ¿no? Entonces, yo en estos casos siempre lo que recomiendo es hacer una especie de contrato, al igual que cuando tú vas a comprar un vehículo, una moto, un coche, a nadie se le ocurriría comprar un coche sin hacer un contrato, ¿no? Pues en este caso siempre intentar hacer algún tipo de justificante, recibo, contrato, en el cual ambas partes firmen y tengan conocimiento y consentimiento de lo que se está transfiriendo, ¿vale? De esta forma nosotros obviamente podemos demostrar fácilmente ante la agencia tributaria, decir, oye, que es que esto que he comprado de segunda mano, que sí que lo he comprado, que tienes aquí el papel que está firmado, vete a preguntarle a esta persona, ¿no? Entonces eso es algo muy importante para poder hacer este tipo de operaciones y deducirlas correctamente la renta. Sobre esa parte, ¿tenemos que pagar algún tipo de impuesto? Vale. Siempre. A ver, es tal cual. O sea, es decir,
hacer algo en este país y que no tengamos que pagar es bastante complicado, ¿no? Entonces, no, sí, vamos a ver, al final, como comentábamos antes, y como aplica igual a las casas, y al final la fiscalidad, cuando empiezas a entrar en profundidad en ella, te das cuenta de que es más sencilla de lo que parece, ¿no? Es decir, al final, igual que cuando compro una casa, si es nueva, pago el IVA, y si es de segunda mano, pago el ITP, pues esto pasa lo mismo. Si yo me compro un iPhone nuevo, pago el IVA, pero si me lo compro de segunda mano, tengo que pagar el ITP, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de un ITP para todo el tema de las compras de segunda mano de comercio electrónico, que se compra a través de Wallapop, segunda mano, 1000 anuncios, del 4%, ¿vale? Es decir, tendríamos que liquidar el ITP del 4% para, digamos, cubrir, digamos, esa transmisión patrimonial que ha habido en ese producto, ¿vale? Perfecto. Eso es lo que dice la ley. Efectivamente, yo te lo paso todo a ti, como siempre, y ya vosotros manejáis. Vale, ahora empezamos un poquito con estas personas que, bueno, pues ya empiezan a dedicarse mucho al tema de inmobiliario y dejan de trabajar por cuenta ajena. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos capitalizar ese paro cuando te echan si tienes la posibilidad de que la empresa te eche y tengas paro? Eso es. Lo más importante de todo es que tengas la posibilidad de que la empresa te eche y puedas llegar a tener el paro, ¿vale? Porque nos ha pasado algún caso de, y te lo juro que nos ha pasado, de que nos llaman y nos dicen, oye, que he dejado el trabajo y que quería pedir el paro porque me quiero montar, pues es como, pues la has liado, ¿no? La has liado porque literalmente ahora sí que no podemos hacer nada, ¿no? Es decir, uno de los puntos a tener en cuenta aquí es que te tienen que echar de tu trabajo, ¿vale? O que termines contrato, es decir, si tienes un contrato temporal y finaliza, ¿vale? También te da derecho a la prestación por desempleo, ¿vale? Entonces, este es uno de los puntos más importantes, ¿vale? Una vez hecho esto, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, lo que tenemos que hacer es pedir lo que se llama el pago único, ¿vale? De la prestación por desempleo ante el SEPE. ¿Y qué nos va a pedir? Pues que presentemos un poco de información del proyecto que estamos desarrollando, ¿vale? Al final, el pago único, para el que no lo sepa, ¿no? Pero el pago único lo que es, oye, en vez de pagarte todos los meses tu paro, te lo doy de golpe, ¿vale? Y entonces, con ese dinero, digamos que tú puedes emprender un nuevo negocio o actividad, ¿vale? Entonces, uno de los puntos que nos van a pedir es que les expliquemos a qué nos vamos a dedicar, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Les presentemos una especie de plan de negocio de en qué vamos a invertir ese dinero para poder, digamos, de cara a ellos demostrar que realmente necesitas ese dinero para montarte algo y que no es porque tú quieras. Es más fácil de lo que parece demostrarlo, ¿vale? Es más fácil de lo que parece demostrarlo. Pero sí que es cierto que hay que, digamos, trabajar un poco esa documentación para que nos lo concedan y nos liberen el pago único. Como siempre, ya sabéis, si queréis eso, le contactáis directamente Por a supuesto. él o a Arra Asesores y bueno, que os ayuden. La última de las preguntas en cuanto al Vamos. sector inmobiliario, ¿eh? Venga. Y esta es difícil. Vale. Imagínate que queremos hacer una inversión conjunta para un alquiler o para un flip o para lo que sea. Bueno, el flip ya hablaremos en el futuro, siguiente capítulo que Sí, hagamos, pero bueno, siguiente edición. para una inversión conjunta, ¿tú cómo lo recomiendas? Digamos que sois tres amigos que os queréis juntar para comprar un inmueble, ¿cómo lo hacemos? Vale, a ver, esto siempre depende. Es decir, vamos a tener muchas fórmulas y cada una va a depender un poco de la situación y de qué es lo que queramos sacar, ¿vale? ¿Por qué? Y sobre todo, qué queremos hacer con el inmueble, ¿no? Porque al final lo que hay que tener en cuenta es que realmente, ¿vale? Y esto es importante también, cuando yo compro un inmueble, según a lo que lo vaya a destinar, ¿vale? Me compensa una cosa más o la otra, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso estamos tres amigos, queremos comprar un inmueble, podríamos hacer una comunidad de bienes perfectamente y explotarlo directamente desde la comunidad de bienes, pero teniendo en cuenta que a final de año todo esto va a ir a la renta de cada uno de lo que se llaman comuneros, de cada uno de los partícipes, en el porcentaje de participación que tengan en ese inmueble, en función del importe aportado. ¿Qué hace esto? Que se conviertan en comuneros, es decir, son socios y toman decisiones del negocio, ¿vale? Otra opción más que tenemos, opción 2, oye, es que yo no quiero que participes en mi negocio. Yo quiero que tú me dejes el dinero y yo te voy a dar una rentabilidad, pero yo no quiero que participes en mi negocio. Entonces ya estamos hablando de que tenemos dos posibilidades, ¿vale? Y aplicarían tanto para la figura del autónomo, ¿vale? Como la figura del particular, como la figura de la empresa. Y es inversión versus financiación, ¿vale? Es decir, oye, amigos míos, me podéis hacer un préstamo entre particulares, en el cual vosotros me vais a dejar X dinero y yo te voy a devolver un X más un interés todos los meses, todos los años, cada 2 años, cada 3 años, cada 6 años, al final, a la finalización del préstamo. Esto es completamente, digamos, programable, ¿no? Sería la otra opción. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Yo gestiono el negocio, yo me encargo de todos los rendimientos, todo el dinero es para mí, yo simplemente he pactado contigo darte un dinero todos los meses, ¿no? Esta sería la figura del préstamo, que funcionaría así con tus amigos, pero que también funcionaría parecido si buscamos un banco, ¿vale? Financiación Sí. externa. Financiación bancaria, perdona. Otro de los casos que tendríamos, por ejemplo, en este caso, como decía, la inversión. Es decir,
Si yo soy empresa o soy autónomo, puedo hacer un contrato a cuenta en participaciones, ¿vale? En el cual establecemos que hay un proyecto, que es la adquisición de este inmueble, y decimos, oye, durante el tiempo que dure este inmueble, por el dinero que tú aportes, yo te voy a dar un X de los beneficios. Pero también participas en las pérdidas, ¿vale? Y esto es importante porque si hablamos del caso que hablábamos antes de pedir un préstamo, ¿vale? Sí. Ya sea un amigo o un banco, yo lo voy a tener que devolver sí o sí. Me pase lo que me pase, si el negocio sale mal, si la casa se quema, si se hunde, si me entran los ocupas, pase lo que pase, yo voy a tener que devolver ese dinero, ¿no? Pero en el punto por ejemplo, del contrato cuenta en participaciones, lo bueno que tenemos es que tú participas en los beneficios, pero también en las pérdidas, ¿vale? Entonces, sería un poco así como si dijéramos un socio, ¿vale? Como decías antes, somos 3 personas, nos queremos meter los 3, funcionaría un poco como si dijéramos un socio, pero la diferencia es que las personas que entran en ese contrato de cuenta de participaciones solo van a tener derecho a participar en los beneficios o en las pérdidas, pero no van a tener responsabilidades en el negocio. Es decir, nadie va a ir a por ellos si le pasa algo al inmueble, si tienes alguna deuda, si pasa cualquier cosa. Simplemente si hay pérdidas, van a perder el dinero que han invertido, si hay beneficios, van a obtener el beneficio acordado, ¿vale? Y la última opción para mí, que es si tienes una sociedad, decir, oye, entran como socios, ¿no? Aportan capital, hacemos una ampliación de capital, entran como socios y ya están con nosotros. ¿Qué pasa? Que si es un proyecto que tiene fecha de finalización, es decir, esto por eso te decía el tema de la destinación, de a qué vamos a destinar el inmueble, ¿no? Si yo lo voy a destinar a alquilar, Sí. a lo mejor me merece más la pena hacer algo, digamos, más a largo plazo, ¿vale? Y puedo pensarme el que entren como socios, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es compro, reformo, vendo y va a tener una duración determinada, oye, el contrato a cuenta en participación siempre va a ser mucho más lógico porque no vas a participar ni sobre todo el beneficio de mi empresa ni del resto de activos que yo tenga, sino que simplemente vas a participar sobre este proyecto durante el tiempo que dure, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Me parece una buena manera de acabar la parte, digamos, didáctica. Vale. ¿Te parece si dejamos tu contacto para que las personas puedan contactarte y, bueno, todo eso que hemos dicho, que contacten contigo y puedan tener algún tipo de asesoría contigo? Sí, por supuesto. Al final, nosotros, como digo, llevamos ya un tiempo en el tema del real estate, la verdad, bastante tiempo. Y al final, yo creo que siempre, incluso lo que ya está montado, se puede mejorar, ¿no? Hace poco nos entraba un cliente que lleva muchos años haciendo esto, incluso viene de familia anterior, y al final nos hemos dado cuenta que hay cosas que, bueno, oye, porque al final con los gestores con los que ya estamos, o por costumbre, o porque al final, bueno, es esto que dicen, ¿no? De que al final la confianza da asco, ¿no? Y es que al final dejas mucho las relaciones y siempre se puede mejorar. Entonces, aunque sea para pedir una segunda opinión, que siempre nos pueden contactar cuando quieran. Vale, el contacto, di tu número, di tu Instagram, di lo que... Perfecto, vale. Os voy a dejar, por un lado, nuestra dirección, ¿vale? Que es arraasesores.com, ¿vale? arraasesores.com, 2 R's y 2 As. Y luego mi correo electrónico es jran@arraasesores.com también, ¿vale? Y el número al que nos podéis contactar es 608-576-577. Yo, de todas maneras, debajo de cada parte que haga del vídeo o del podcast voy a dejar toda su información para que podáis contactar directamente y fácil, ¿vale? Vamos a ver, yo, como estamos empezando con esto del podcast y demás, me gustaría que la gente que venga de parte de este podcast, que se le hiciera un tipo de descuento, un 5%, me da igual, porque al final, la verdad es que yo con cualquier tipo de asesoría que he tenido contigo, cada vez que te lo pago, multiplicas por 10 el valor de lo que te he pagado, así que me es igual. Pero bueno, para las personas que vengan, ¿cómo pueden saber, cómo podemos hacer para que sepan que vienen de nosotros? Hombre, te conocemos, te quiero decir, con que nos digan que vienen de tu parte, ya lo saben, siempre les vamos a tratar con la mejor de las atenciones posibles y obviamente siempre lo tendremos en cuenta tanto para ellos como para ti. Perfecto. Vamos a ir a las últimas preguntas personales, que al principio te he hecho 3 y ahora te hago otras 2 para conocerte un poco más y sobre todo porque a mí me interesa. Yo, como sabes, soy un lector que me encanta leer para aprender, no leo como para pasármelo bien, no leo novelas si te enseñan algo o leo pues libros de inversión, libros de ese tema. ¿Qué tipo de libro o qué título nos recomiendas? A ver, a mí hay 2 que me gustan mucho particularmente, pero ya no es tanto por el hecho de que puedan llegar a ser buenos, que a mí me lo parecen, ¿no? Y bueno, y yo creo que lo son, ¿no? Pero sobre todo porque me han marcado mucho a lo largo de mi vida, ¿no? Y uno que leí cuando yo era bastante joven, yo tenía 15, 14, 16 años, por ahí andaría, ¿no? Y que como yo te he dicho, ya desde pequeño he sido muy emprendedor, me gustó mucho, que es el de Apunta a las estrellas y llegarás a la luna, ¿no? Este es un libro que es del
del fundador de Telepizza y que fue presidente de Yastel, y entonces te cuenta un poco su vida, ¿no? La realidad es que es un poco autobiográfico, pero sobre todo te cuenta cómo emprendió, de dónde sale Telepizza, ¿no? Esa cadena que todo el mundo conoce de pizzería a domicilio o a recoger o incluso a tomar en el local, que es tan grande, tan conocida en España, y de dónde sale y por qué sale, ¿no? Y yo creo que es un libro que a lo largo del libro te va enseñando, oye, por lo que es un procedimiento de emprender, ya estés adquiriendo casas, ya tengas tu negocio de peluquería en tu barrio o te estés montando un e-commerce, ¿no? Al final, ¿qué frustraciones tienes en ese proceso? ¿Cómo es ese crecimiento? Y luego, pues, oye, cuando ya llegas a otra escala, pues lo que es salir a bolsa, lo que es que te compre la compañía, lo que es tener que gestionar equipos y que está muy bien. Y otro, obviamente, que a mí al final, financiero, me encanta el tema de las inversiones, que es el inversor inteligente, ¿vale? Que es un libro que está bastante bien, pero que requiere de tener un poco de conocimientos previos del tema financiero, pero que habla de todo el tema de inversión a largo plazo, a corto plazo, etcétera, etcétera. El de inversor inteligente es el siguiente que tengo. Venga, adelante. Vale. Ahora, la última pregunta, y es, ¿a qué persona tendría que hacer este podcast también y por qué? Hombre, a ver, yo creo que lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Al final hay una segunda parte clarísima Sí. de este podcast, entonces en esa segunda parte lo suyo es que hoy habéis visto, digamos, una cara, ¿no? De lo que es Arra Asesores, pues ver la otra cara, ¿no? Y encima aprovecho esto un poco así a traición porque sé que no le gusta mucho salir en público, entonces así le esforzamos un poco entre todos y conseguimos que salga, ¿no? Y que dé la cara porque al final tiene mucho conocimiento, muchas cosas que contar. Y si no se muere de vergüenza, yo creo que lo puede hacer Sí, interesante la verdad. también. Lo puede hacer interesante. O sea, que traemos a tu hermano Habrá, Manu, ¿no? habrá que traerle. Habrá que traerle, sí. Pues nada, Jaime, un placer. Muchísimas Y ya gracias. sabéis, si queréis, decirnos lo que pensáis que se puede mejorar sobre el podcast y vamos al lío.